Bueno, continuando con lo que son las ponencias de este simposio online, la siguiente ponencia se va a titular Análisis numérico de reactores bioquímicos y la va a presentar el C. Jesús Efraín Apolinar Hernández, el cual es estudiante de la licenciatura en Ingeniería Química, el cual está próximo a egresar por la modalidad de tesis. Además, lo va a acompañar la maestra en Ingeniería Aplicada, Yasael Guadalupe Moguel Castañeda, la cual pues realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química y la maestría en Ingeniería Aplicada en la Universidad Veracruzana y actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ingeniería de Procesos en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha impartido algunos cursos en las carreras de Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Química. Entonces los dejo con la presentación. Muchas gracias, Oscar. También muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y bien, como comentó mi compañero, estaremos hablando un poco del análisis numérico en reactores de tipo tubular junto con mi compañera maestra Yasael Moguel. Así que para comenzar marcaremos un contexto general del campo donde son utilizados los reactores tubulares, dando una definición de qué es ingeniería química, dónde se encuentra, cuál es la parte medular de donde trabaja el reactor químico. Bueno, pues según el Instituto de Ingenieros Químicos, la ingeniería química es una rama de la ingeniería encargada de los procesos en los que la materia prima sufre un cambio en su descomposición, contenido energético o estado físico. Para su estudio y enseñanza en la ingeniería química puede dividirse en dos principales ramas. Por un lado, las operaciones unitarias, que son aquellas en donde ocurren cambios netamente físicos y se pueden encontrar operaciones difusionales, como hay bastantes más, pero como ejemplo ilustrativo se puede mencionar la destilación y la absorción. Y por otro lado están las no difusionales, como la sedimentación y la molienda. La otra rama es la de los procesos unitarios, que son aquellos en los que ocurren cambios en la descomposición molecular de la materia prima y existe multitud de reacciones químicas, por ejemplo, la deshidrogenación, esterificación, fermentación, polimerización, etc. Y el equipo donde se lleva a cabo todas estas reacciones es el reactor químico, es el alma de este proceso. Dentro de las diversas configuraciones que pueden existir de el que destaca por su continuidad y forma de mezclado es el reactor tubular, y alrededor existen muchos factores de operación y diseño que toman un papel muy importante según las condiciones que se requieran. Por ejemplo, la cinética química y catálisis, que se fundamenta en obtener una mayor velocidad de reacción utilizando la menor energía posible. También intervienen los fenómenos de transporte, como lo son principalmente los de masa, energía y cantidad de movimiento. Por otro lado, también se encuentra la parte de la simulación, que pretende experimentar mediante programas de computadora, reduciendo así costos, trabajo innecesario y dando la oportunidad de acceder a condiciones críticas de operación sin el riesgo de descomponer, por ejemplo, algún equipo de manera física, que nos podría generar un gasto económico. Y a su vez poder aplicar herramientas para su estabilidad de procesos como lo es la de control y optimización. Bueno, a realizar lo antes mencionado no sería posible sin el uso de las matemáticas y para este tipo de reactores, después de aplicar leyes de conservación, se obtienen ecuaciones diferenciales parciales como se muestra en la pantalla de este tipo, lo que debilita una solución analítica por su naturaleza, pero es verdad que también resalta los métodos numéricos, que son una propuesta para aproximar dicha solución analítica mediante la discretización del dominio. ¿Pero qué significa eso? Bueno, supongamos que tenemos un reactor tubular con cierto diámetro y longitud, donde se tiene un reactivo R y dentro del reactor sufre un cambio en su descomposición para al final obtener un producto P. Bueno, pues es posible predecir el cambio de R a P aplicando conceptos de química y leyes de conservación, generando así ecuaciones de balance expresadas comúnmente en ecuaciones diferenciales parciales para este tipo de reactores. Y su solución numérica plantea que el dominio, en este caso la longitud del reactor, se divide en subdominios equidistantes. Para métodos numéricos clásicos, se tomará que dicha partición de estos dominios serían equidistantes, donde en cada nodo se aplicarán los principios matemáticos y el sistema estará completo física y matemáticamente cuando sean planteadas las condiciones de frontera o condiciones límite, si es el caso en el que se esté evaluando también la parte temporal. De esa manera se mantiene coordinado el sistema en conjunto para poder obtener información en cada nodo y así construir un perfil para determinar una variable de estado, ¿no? Que puede ser cantidad de movimiento, materia o energía, como se mencionó anteriormente.
Bueno, pues dentro del ámbito numérico, los métodos con los que se trabaja en este grupo se han trabajado con diferencias finitas y formulación de ecuaciones integrales. El primero, diferencias finitas, destaca por su fácil implementación matemática y computacional y se basa en aplicar en cada nodo de la discretización series de Taylor truncadas. Por otro lado, la formulación integral se basa en la inversión analítica del operador diferencial a uno integral. De esa manera, los términos de reacción y los que involucran los fenómenos de transporte están descritos por un integral y no solo por operadores diferenciales. Como se aprecia en las imágenes, la función f de x pues, sería mi función a describir, y diferencias finitas lo que hace es discretizar mi dominio y sacar la derivada en cada punto. Por otro lado, la parte de la formulación integral vemos que se obtiene el comportamiento según el área bajo la curva, que matemáticamente, al menos para estos procesos, se considera más estable. Así que dichas metodologías pueden ser aplicadas a las ecuaciones resultantes de aplicar leyes de conservación del tipo que se muestra en la pantalla, donde esta letra griega puede significar, como se mencionó anteriormente, cantidad de movimiento, energía o cantidad de masa de una especie reactiva. Y me puede generar este tipo de ecuaciones diferenciales para el transporte de masa de una especie, transporte de energía y el transporte de cantidad de movimiento. Es muy importante recalcar aquí que dichas ecuaciones tienen sus limitaciones ya dentro del planteamiento de leyes de conservación, pero aún así, para este tipo de sistemas, cuando se simulan, se puede rescatar información bastante valiosa. Así que en la siguiente diapositiva, tomando la ecuación del transporte de una especie reactiva, se puede apreciar que es esta, y bueno, desarrollando un poco el operador diferencial Nabla, podemos llegar a esta ecuación, ¿no? Donde ya se hicieron bastantes más consideraciones. Por ejemplo, solo se consideró una dimensión, en este caso la parte axial, y algo muy importante es que en el término de generación o consumo está este término de RA, que nosotros podemos sustituir por una cinética tan compleja como nosotros queramos. Por un lado, si nosotros consideramos una cinética, por ejemplo, lineal, podemos obtener pues, el modelado de un reactor con dispersión axial, pero si además nosotros colocamos una cinética para determinar el comportamiento biológico, por ejemplo, una cinética de tipo Haldane modificada, nosotros podríamos, además de considerar la dispersión axial, pues considerar o describir un comportamiento biológico. Entonces, esta es la ecuación base para un reactor con dispersión axial y considerando también la parte de la cinética como biológica. Por otro lado, para brindar un sentido a su magnitud independientemente de un sistema particular de unidades, es posible encontrar modelos adimensionales, como el caso del reactor tubular no isotérmico, que además se le acopla el balance de energía. Entonces, el resolver dichos modelos, en la siguiente diapositiva veremos su comportamiento. Para el resultado de la solución de las ecuaciones diferenciales de tipo biológicas, por un lado tenemos las imágenes del inciso A y B que representan el perfil de concentración de sustrato y biomasa respectivamente a diferentes intervalos de tiempo donde se puede apreciar su comportamiento a lo largo de la longitud del reactor. Y por otro lado, la imagen con el inciso número C es la dinámica del sustrato y biomasa a diferentes condiciones iniciales donde se observan múltiples estados estacionarios y en general su comportamiento a lo largo del tiempo. Y bueno, por otro lado, la solución del modelo del reactor tubular no isotérmico, se aprecia la importancia de lo que es la simulación, debido a que dicha simulación que tenemos de una forma computacional, mediante los programas de MATLAB que se mencionaron, mediante el programa, de MATLAB que se mencionó al inicio de las presentaciones, que es el que se utiliza, se podría adecuar los requerimientos físicos haciendo variaciones en los parámetros, obteniendo estos tres principales casos de estudio. Por un lado, un perfil cuasilineal que tiene una pequeña variación, pero después llega a la parte, al estado estacionario bastante rápido. Por otro lado, tenemos en la imagen B oscilaciones que comúnmente podemos, bueno, no tan comúnmente, podemos encontrar reacciones oscilantes y en algunos procesos es permitible que este tipo de oscilaciones sea mejor que un estado estacionario. Entonces, tener oscilaciones dentro de un reactor tubular podría favorecer la conversión. Pero, bueno, esta es la
el perfil espaciotemporal que saldría de la modificación de los parámetros. Y por último, en la imagen C tenemos un punto caliente al inicio del reactor. Vemos que es principalmente por la naturaleza de la reacción. Si tenemos una reacción altamente exotérmica, podríamos presentar puntos calientes en cualquier parte de nuestro reactor, principalmente al inicio, que es cuando por un lado, dependientemente de la naturaleza de nuestra reacción, o se descompone nuestro reactivo o tiene contacto con algún otro que hace que directamente la energía se dispare. Entonces, que es un poco de lo que se va a hablar más adelante con la parte del control. Muy bien, entonces, en este punto, haciendo un resumen, se planteó o se mencionó que las leyes de conservación son bastante importantes para poder llegar a obtener las ecuaciones diferenciales parciales que escribirán este reactor tubular. Así que se puede modelar tanto de masa, energía o cantidad de movimiento. Y después, como propuesta de cómo solucionar dichas ecuaciones, se plantean esquemas numéricos. En este caso, los que se han trabajado en este grupo son diferencias finitas y formulación integral. Y posteriormente, la adecuación del modelo para hacer estimación paramétrica y la simulación a diferentes condiciones, que nos llevará a la parte de la optimización, que es prácticamente obtener las mejores condiciones de nuestro proceso. Y finalmente terminar con la parte del control, que mantiene, o la idea principal es mantener las condiciones que yo requiero en mi proceso para garantizar mi estabilidad en el proceso, que es algo que mi compañera Yasa tendrá participación a continuación. Adelante, Yasa. Bueno, gracias. Bueno, dando continuidad a lo mencionado, podemos decir que se ha realizado diferentes investigaciones enfocadas a la implementación de control en este tipo de reactor, el reactor tubular, las cuales se centran en los esquemas de control más utilizados en la industria, siendo estos el de tipo proporcional integral derivativo, donde, bueno, su principal objetivo es la regulación de la concentración a la salida del reactor en un valor de referencia determinado. Y, bueno, algunas de las alternativas que se han planteado es mediante el uso del sensado de la temperatura del reactor, que, bueno, aquí surge una incertidumbre de saber en qué posición puede ser más adecuada sensar la temperatura. Y, por ejemplo, en los casos de reacciones altamente exotérmicas, donde se tiene la elevación de la temperatura en un punto, se ha encontrado que esa puede ser una posición adecuada para la propuesta del esquema de control, o bien con la utilización de dos sensores ubicados antes y después del punto caliente. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en el sistema u otros comportamiento, es decir, a lo mejor un perfil de temperatura casi lineal? Entonces, bueno, este criterio ya no es posible utilizarlo. Por ello, bueno, otros trabajos en los que se han propuesto ahora múltiples mediciones con el uso de 3 sensores ubicados en la longitud axial del reactor, bueno, presentan una buena opción para obtener información de todo el sistema, pero sigue estando la incertidumbre de dónde colocar estos sensores, ya que, bueno, se han hecho la propuesta de estas posiciones mediante pruebas empíricas. Y, bueno, otra alternativa para la búsqueda de estas zonas adecuadas es mediante las metodologías de análisis multiescala, también llamado análisis fractal. Bueno, y basándonos en estas ideas, el trabajo que les voy a platicar consiste en la propuesta de un esquema de control para determinar esas posiciones del reactor que puedan mejorar el desempeño del esquema de control. Y, bueno, partiendo de la solución del modelo mediante la simulación, se puede implementar un controlador de tipo PI que, bueno, se propone el sensor de temperatura ubicado en un punto, por ejemplo en la entrada, y se evalúa frente a cambios externos llamadas perturbaciones. Con eso podemos graficar el comportamiento dinámico de la concentración a la salida, como se muestra en esta imagen, donde, bueno, en cada tiempo, en tiempos específicos, entra una perturbación al sistema en la alimentación
y bueno, se puede observar la respuesta del controlador para fijar o controlar esa concentración a una referencia. Y bueno, ¿qué pasa ahora si cambiamos la posición del sensor? No, podemos encontrar un comportamiento distinto y esto mismo para cualquier posición. El efecto y bueno, la dinámica que se obtenga va a ser diferente dependiendo de dónde se coloque este sensor. Por ello, bueno, para poder discriminar algún punto de entre mejor o peor, se tiene que hacer la evaluación del desempeño mediante una métrica de error, que en este caso es la integral del error al cuadrado. Bueno, ya elegido esto, se puede hacer un barrido del sensor en todas las posiciones del reactor para poder tener la información en toda la longitud axial. Y bueno, probado el controlador para distintos tipos de perturbaciones, en este caso para cambios en la concentración de alimentación, se puede encontrar que la zona donde se encuentra un menor error es a la salida del reactor. Si hacemos un cambio de las perturbaciones y ahora se modifica la temperatura de entrada, se tiene como zonas donde se alcanza un menor error entre la zona de punto 3 y punto 4. Entonces, consideramos estas dos como zonas sensibles o zonas adecuadas para colocar el sensor de temperatura. Y bueno, otras alternativas que se han creado para identificar estas zonas es mediante el procesamiento de series de tiempo, que estas pueden ser generadas mediante la perturbación en una variable importante, en este caso como la temperatura de la camisa del reactor, que este va a tener un efecto directo con la temperatura del reactor, obteniendo así una serie de tiempo para cada posición del reactor, la cual puede ser analizada mediante el método estadístico, en este caso el rango reescalado, o la metodología fractal, para obtener la información de estas series. Que bueno, esta metodología se puede obtener un exponente de escalamiento, en este caso el exponente de Horst, para cada serie de tiempo. Entonces se obtiene un comportamiento como el que se muestra en la figura, donde el mayor valor del exponente se encuentra entre punto 3 y punto 4. Cuando hacemos la comparación con el perfil obtenido por el error de los sistemas de control, se tiene una dinámica parecida, una tendencia similar a la encontrada por el esquema de control, esto para perturbaciones de temperatura. Este análisis se hace para el otro tipo, perturbaciones de concentración, donde los valores más grandes del exponente se sesgan a la salida del reactor, al igual que el menor error acumulado del sistema. Entonces se puede decir que ambas metodologías pueden encontrar estos cambios de sensibilidad dependiendo de las perturbaciones. Así que una vez encontradas estas zonas sensibles, se evalúa ahora el esquema de control utilizando dos sensores de temperatura comparado con un solo sensor. Esto se evalúa para perturbaciones de ambos tipos. Ahora el controlador está expuesto a perturbaciones de concentración en la entrada y la temperatura de entrada. Y en este gráfico se muestra el error en el tiempo. Y bueno, cada escalón es el error que se va obteniendo por cada perturbación, encontrando que la configuración que utiliza dos sensores ubicados en esas zonas sensibles muestra un menor error acumulado en el tiempo, lo cual, bueno, esto presenta una mejora ya utilizando ahora dos sensores. Y bueno, siguiendo con estas ideas, ahora se propone el uso de tres sensores. Se agrega un sensor en la entrada del reactor para que éste pueda sentir de manera más rápida las perturbaciones cuando entren en el reactor. Entonces, aprobando ahora con tres mediciones, se compara con una configuración propuesta en la literatura, también para perturbaciones de ambos tipos, encontrando también un error acumulado en el tiempo menor, lo cual presenta, bueno,
Estas metodologías pueden ser una buena guía para poder realizar el diseño de los esquemas de control para este tipo de procesos de naturaleza distribuida, como lo es el reactor tubular. Bueno, con algunos resultados obtenidos también se han realizado bastantes trabajos, como participaciones en congresos, y bueno, también algunos artículos publicados enfocados al esquemas de control en reactores químicos. Y bueno, a manera de conclusiones, tenemos que el rendimiento del controlador va a depender tanto de la posición en donde se coloque el sensor de temperatura, como el tipo de cambios al que va a estar expuesto el sistema. Y bueno, también los estudios con la metodología multiescala demostraron que una relación entre el exponente de Horst con el desplazamiento de la sensibilidad que se va teniendo en los reactores tubulares. Y bueno, como esta metodología muestra las mismas zonas sensibles que utilizando un esquemas de control, resulta una buena alternativa para la búsqueda de estas zonas en este tipo de sistemas. Y bueno, a manera de perspectivas, se tiene que analizar y validar los modelos del reactor tubular isotérmicos y no isotérmicos para situación, bueno, ahora considerando dos dimensiones, con métodos numéricos más estables como la formulación integral. También realizar el análisis de sensibilidad para una reacción distinta, o a lo mejor otro sistema igual de naturaleza distribuida, como columnas de destilación y columnas de absorción, así como emplear un método de optimización que pueda mejorar la configuración encontrada y maximizar el desempeño del controlador de manera dinámica. Y bueno, esas son algunas de las referencias utilizadas. Por nuestra parte es todo. Gracias por su atención a todos los presentes. Y bueno, cualquier duda o aclaración, aquí estamos para poder contestarles.